Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. No hablamos lo que queremos, no hablamos nuestros pensamientos, qué dice la Biblia acerca de. Y esta mañana, como dimos inicio la semana pasada, ¿verdad? El capítulo 7, el versículo 21 al 23, pero estamos viendo los tres versículos, pero en partes. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cada versículo? ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que sin obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios no hay no hay salvación. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Precisamente de la bondad de Dios al proveerle al ser humano por medio de su Hijo el camino a su reino celestial. Pero se respeta la creencia de cada quien, no estamos imponiendo, no queremos decir que somos totalmente verdaderos, pero nosotros, la Biblia sí es verdadera para nosotros y para todo aquel que quiera entender y saber las cosas espirituales y del mundo que Dios nos habla a cada creyente. Esta mañana vamos a continuar en Mateo 7, ya vemos el versículo 21, vamos a ver el versículo 22 y como cada mañana me acompaña mi hija, mi familia, mis hijos, mis nietos. Y le voy a pedir a ver si que me lean la versión Reina Valera, cómo nos lo presenta y vemos cómo nos presenta después la Biblia de estudio, las Américas, cada versículo. ¿Cuál es el fin? Entender que aunque las palabras sean diferentes, es precisamente lo mismo. ¿Qué dice lo mismo? Adelante, por favor. Mateo 7, 22 al 23 dice la palabra de Dios: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Gracias, mi hija. ¿Puedes orarme? Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos también a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda el que está predicando, Señor. Úsalo igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor. Síguelos protegiendo, Señor. Y pues, Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender tu palabra, Señor, y pues poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú sos el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que sana, y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, tú conoces las situaciones de cada persona y de cada familia, Señor, y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos dando sabiduría, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y pues gracias por tu gran amor, Señor. Todo esto te lo ponemos en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, mi hija. Bien, si me permite, déjeme leerle cómo nos lo presenta la Biblia. Perdón. Las Américas, Biblia de estudio. Se acerca un poco más al griego en lo que está escrita la palabra de Dios, de donde fue tomada, vaya, para traducirla a otros idiomas. Dice la palabra del Señor así, el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 dice, entonces les declaré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Algo diferente como lo presenta, pero es el mismo fin, la misma enseñanza. Pero esta mañana vamos a ver nada más el versículo 22, que nos aclara el Señor. Como dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, repetidamente, el versículo 22 nos dice,
muchos me dirán aquel día, Señor, 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 pero nunca admitieron que el Señor guiara su vida. Nunca obedecieron los mandatos, estatutos que están escritos en la palabra de Dios. Como vimos, es un falso engaño, o un engaño personal, o autoengaño, a sí mismo. Muchas personas, por el hecho de decir Señor, Señor, creen que ya soy cristiano. Sí, dice la Biblia que lo declare uno con su boca, pero primero tiene que haber un entendimiento y luego un arrepentimiento genuino para poder decir Señor, Señor. Y luego, ¿qué más? Pues lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 nos da al principio del versículo una palabra que nos debería de dejar meditando acerca de ello. ¿Qué dice en las primeras palabras? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias, amiga. El que quiere venir en pos de mí, el que dice Señor, Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo antes de tomar su cruz. Pero entendemos que es tomar la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros entendemos que el versículo 22 de Mateo 7:22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y luego es una pregunta con signos interrogativos. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es lo que debe tener salud. Es lo que debemos tener mucho en cuenta, que Dios nos provee toda la información completa. Y dice, niégate a ti mismo. Si soy tu Señor, sigue mis enseñanzas. Sigue todo el ejemplo que te dejé escrito en la palabra de Dios. Pero desde el momento que empieza el deber de servirle al Señor, corremos, nos vamos. Hay que el pastor lo haga. Hay que el pastor, no, tienes deber como cristiano. Primeramente tienes que, o tenemos que, desarrollar el conocimiento para manera que haya frutos. ¿Frutos de qué? De digno y verdadero Hijo de Dios. Presentarnos a obedecer la palabra de Dios es llevarnos a entender que Dios es verdadero y que Él ha dejado un libro no de historia, sino de guía espiritual, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Que el ser humano tenga el conocimiento de realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, para que no confundamos la diversión con el libertinaje, para que no confundamos la educación con la riqueza, para que no haya esa confusión y podamos entender y caminar. El hecho de que alguien tenga riqueza no es signo de que tiene educación moral, estoy hablando. Puede tener educación de colegio, de todo lo que intelectual, pero eso no lo lleva al conocimiento de la verdad de Dios, que nos dice, mira, yo te preparo el camino para que vengas a mi reino. Mandé a mi hijo, ¿me crees? Porque no es nomás creer en Dios, como dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. ¿Conocen al Señor? ¿Saben quién es el Señor? ¿Son salvos por eso? No. Como dice el versículo de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Fíjese, le creyó a Dios. No cree en Dios. Sí cree en Dios, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No basta creer. Hay que creerle a Dios, no nomás creer en Dios, que son dos cosas muy sonadas parecidamente, pero muy diferentes en la acción, en la aplicación más bien. Una cosa es querer ser cristiano y otra cosa es ser cristiano verdadero, que verdaderamente tenemos ese deseo de servirle al Señor. ¿Qué dijimos que decía Pablo ahí en... ¿Qué dijimos? ¿Hechos qué? ¿No te acuerdas? Déjame, me fijo aquí. Hechos... Estando bien perdido yo. Perdón por eso. 22. Hechos 19:13. ¿Qué dice? Y es una cita que viene en la Biblia, ¿verdad? Hablando Pablo
que el ser cristiano no es algo que voy a gozar de la vida, me la voy a pasar muy bien. ¿Qué dice? Hechos 19:13 dice la palabra de Dios, y algunos judíos, exorcistas, vagabundos, tentadores a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Amén. Gracias, amigo. Vemos, si leemos esa historia, nos damos cuenta que estos judíos trataron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque se necesita una verdadera convicción, no nomás decir. Obviamente que la palabra de Dios tiene poder para eso y para muchas otras cosas, pero la realidad de las cosas, ¿con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso dice en el versículo 22, del 22, dice, no, hacen una pregunta, dice, el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y luego es una pregunta, coma al principio, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No basta, gracias, no basta hacer actos si en realidad no tenemos esa fe, esa seguridad, porque podemos leer la Biblia y podemos hacer muchas cosas que la Biblia nos dice. Por lo que se necesita fe, verdaderamente una entrega total, y que lo estamos haciendo para la honra y gloria del Padre, no para nosotros mismos. Porque si leemos la historia que menciona ahí, nos damos cuenta que le pasaron a estos personajes de la Biblia. Pero el punto aquí es cuánto de lo que tenemos entendido lo aplicamos a nuestra vida bíblicamente. ¿Qué dice Mateo 7:13? Dice la palabra de Dios, entrar por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque esa es la puerta fácil. La puerta, gracias, amigo. Por la puerta que vienen muchos ejemplos, muchas parábolas que nos pueden enseñar muchas cosas. Podemos ver el versículo 14 ahí mismo, 7, 13, 14. Dice la palabra de Dios, entrar por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, mira. La Biblia nos da toda la información completa. ¿De qué se está hablando? De la facilidad que hay en el mundo para seguir al mundo. Mateo 25, 31 al 36. 25, 31 al 46, perdón. Mateo 25, 31 al 46. Dice la palabra de Dios, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me hiceis de comer, tuve sed y no me hiceis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, e irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Ah, entonces entendemos que hay un pago, tarde o temprano, gracias, amiga. Todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Tarde o temprano, en otras palabras, cuando venga el Señor, vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. No nada más es vivir y ya. Hay una consecuencia en todas nuestras acciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo? Nosotros entendemos y sabemos que tenemos el conocimiento de aquello que estamos desarrollando. Que a veces nos cegamos por el coraje, por la envidia, por el ser, lo que sea, nos lleva a cometer actos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso vemos que aquellos entendiendo, que han entendido o entendiendo, porque se han dispuesto y no han querido aplicar las cosas de Dios a sus vidas, hay una consecuencia. Tarde o temprano, el haber usado el nombre de Dios o del Señor Jesucristo, que es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces usamos mal. ¿Qué dice Éxodo 27? Dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, gracias. Desde un principio Dios comienza a advertir, no juegues con mi nombre, no soy un juguete. Y nos da mandamientos, pero los hacemos a un lado porque queremos que las cosas sean como nosotros decimos. Queremos que Dios haga lo que nosotros decimos. Es que Dios, sí, Dios es Dios y es todopoderoso. Él nos crió a nosotros, al ser humano, digan lo que digan, apliquen como lo apliquen. No llegamos de otro lado, fuimos hechos del polvo de la tierra. Somos hijos de Dios, creación de Dios, hijos aquellos que hemos entendido que verdaderamente el Padre tuvo misericordia de la humanidad y envió a su Hijo en forma humana para que pudiera dar la oportunidad a toda la humanidad de llegar al reino celestial. Pero Dios no va a forzar a nadie. Dios dice, bueno, te di un cerebro grande, con la capacidad necesaria. Obviamente que somos menos entendidos que los ángeles. No entendemos la mente de Dios completamente. Porque sus pensamientos, dice ahí en Isaías, no son nuestros pensamientos. O al revés. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Ni nuestros caminos sus caminos. Y eso es bíblico, está en Isaías. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Hasta dónde te dispones a creer? ¿Hasta dónde te dispones? O llegan los mandamientos, las reglas, los estatutos y los hacemos a un lado. Cuando Dios nos dice algo, nos lo dice sabiendo, dice, no tienen temor de mí. Realmente con sus labios nomás lo dicen, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y cuando pasa algo, es que la naturaleza, ¿quién controla la naturaleza? Es que le tocaba. ¿Por qué? ¿Realmente le tocaba? ¿O hizo algo que morir aclarando? Hizo algo que provocó que su partida de este mundo fuera más pronto. Todo tiene una consecuencia, repito, y no nomás en la vida personal de cada persona, sino en sus descendientes, sus hijos, sus nietos, dependiendo hasta dónde llegue aquello que haya hecho la persona mal. Todos sufren las consecuencias. ¿Por qué? Porque es terrible. Dice por ahí en Hebreos, no recuerdo, 31, 9:31 me parece, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No me acuerdo si es 9 o 10:31, pero está en Hebreos, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que no debemos tener un temor de pavor, sino un temor reverencial, de respeto al Todopoderoso. Porque ¿qué somos para Él? Nos ha mostrado su amor, nos ha dado de todo en este mundo. No, pero no queremos tener reglas, no queremos tener un control. Es que mi religión no es tradición, no son costumbres, es Cristo Jesús en la cruz y en el sepulcro levantándolo de los muertos. ¿Quién lo levantó? El Padre.
porque le dio el poder para poner su vida y volverla a tomar. Fue un mandamiento que le dio su Padre. Pero lo entendemos, sí, no, es que es religiosos, fanáticos, sí, y tu alma, y la de tus hijos, y la de tus nietos, tu descendencia la estás condenando, simple y sencillamente porque no quieres acatar los mandamientos de Dios. Soy cristiano, sí, de palabra. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que en aquel tiempo le dirá a los caballos de la izquierda, apartados de mí, alejados de mí. Y es que yo hacía milagros, pues no es por obras, dice Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Dios nos da la oportunidad, pero ¿hasta dónde obedecemos? Dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. ¿Lo hacemos? Ya no hayamos cómo deshacernos de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. ¿Es ese amor de Dios? Estamos viendo la situación del mundo y hablando más ampliamente. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Israel. ¿Matar niños y mujeres? No, pero es que no. Nomás comienza uno a hablar cosas así. No, es que fanático. Es que veamos la realidad. ¿Estamos haciendo realmente las cosas como Dios nos manda? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad porque queremos tener poder? Esa es otra cosa. Queremos ser famosos. Queremos tener un templonón y un carronón allá afuera esperándonos. Es que somos los ungidos de Dios. Es que yo. Dios no es obrero ni criado de nadie. Dios es Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el único que da decretos, mandamientos y estatutos a la humanidad. Nadie le va a dar órdenes a Dios. No simplemente porque yo echaba demonios, lo puedes hacer. Hay muchos exorcistas que no profesan ninguna religión. Repito, no es por tradición, ni religión, ni costumbre, ni lo que quieras. Es por fe. ¿Y cómo viene la fe? Por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 10, 17, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero que tenemos que disponernos a querer hacerlo. De otra manera, yo hacía milagros, sí, tenías una emoción. Conoces versículos bíblicos, puedes conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si no aplicamos nada, como el enemigo, conoce la Biblia, con que atacó al Señor en las tentaciones. ¿Qué le dijo? Porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso depende de cada quien. Es que esos religiosos, es que esos fanáticos, es que quieres que sea fanático tuyo, que te vea como si tú fueras Dios, porque te llamas fulano y tal y tienes un programillo ahí que al rato se te acaba. Eso es para todos, ¿no? Y para mí también. No es lo que yo diga, no es como yo quiera, es como Dios manda. Si no obedecemos a Dios, ¿cómo queremos tener una vida eterna? Habrá vida después de la vida. Es que hay otros seres, es que hay millones de años. Son cosas que uno tiene que estudiar para entender de qué estamos hablando. Si no conoces la palabra de Dios, si no sabes qué dice, por qué lo dice, qué pasó, cuál es el motivo en aquel tiempo, por qué está escrito así, cómo lo escribió, quién lo escribió, no sabes nada, no sabes ni de qué estás hablando. Es que estos fanáticos, es que yo nací, yo vi, yo tuve, no lo dudo, porque aquí el enemigo es poderoso para hacer creer a la gente lo que la gente quiere creer, porque es mentiroso, engañador, y que el Señor lo reprenda. Pero la gente se dispone a ser engañada y deja a un lado las cosas. Por eso no, sí, por el simple hecho de decirme, Señor, Señor, ya eres salvo. Tienes que entender, tienes que saber que no todo el que me dice Señor, Señor, puedes encontrar el método, la manera de echar demonios fuera. Puedes encontrar la manera con lo que tú quieras de sanar personas. Pero no viene de Dios.
es simplemente un engaño. No estoy diciendo que no sea salvo, tú lo has de saber. No tengo por qué juzgar a nadie, pero sí advertirte, fíjate lo que estás haciendo. Examínate, como dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en Cristo, si ya no sois reprobados, que es 2 Corintios 13:5. Dice, si me lo lees, para que quede más claro. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Gracias, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Tienes una vida, tienes una mente, nadie te va a manejar si tú no quieres. Yo te pongo en la palabra para que nadie los engañe, que tienes que conocer la palabra de Dios, que Dios es el único que te va a juzgar. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Envió la solución, pero también manda el juicio, la maldición a aquellos que no quieren entender. Porque quieren ver, quieren sentir. Y la fe es, ¿qué? Algo que no se ve. No sabemos, pero confiamos en el Padre, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito y librarnos de todo mal. Pero lo creemos. O corremos con el compadre, con mi mami, con mi papi, con el vecino, a que nos ayude. ¿Y la fe? Todo esto depende del ser humano que tenga fe en Cristo Jesús. Alguien preguntó alguna vez y lo vimos por ahí, no recuerdo, parece que me dijo a mí. Alguien dijo, si Dios perdona a todos, ¿por qué no perdona al enemigo? Pues porque el enemigo no ha dejado, nunca se ha arrepentido, no se arrepentirá. Él quiere ser Dios y engaña a la gente y yo te doy y tiene poder, claro que es poderoso, pero nosotros tenemos al Todopoderoso, aquel que nos ama con todo su amor, su bondad y su misericordia. ¿Qué quiere el enemigo? Destruirnos. ¿Por qué? Porque no siente nada por nosotros más que odio, rencor. ¿Qué es lo que hace? Según Corintios 4:4. ¿Actúa el enemigo? Claro que actúa el enemigo. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, amigo. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. El cual, ¿quién? Cristo. Es la imagen de Dios mismo. Si nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que es un proceso en el cristiano. Romanos, ¿qué? 9:28. ¿Qué es? 8:28 me parece. A la imagen de Cristo. Ese es el fin para el cristiano. Aquel que verdaderamente es cristiano verdadero. ¿Qué dice? Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias, amigo. ¿A quién predestinó? ¿A quién llamó? ¿Qué dice Juan 3:16 y 17? Es un asunto de entendimiento, no es de emoción ni sentimiento, que tienen que ver, claro que tienen que ver, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Gracias, amigo. En esta venida del Señor, cuando nació de un ser humano, vino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué? Para que en toda la humanidad, porque dice de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Pero en el 17 dice, no lo envió para condenar al mundo esta vez. Fue para que el mundo encuentre y tenga la salvación a su disposición. Si la quiere, Dios te lo ofrece, no te forza. Tienes que, cuando acusamos a Dios de que es autoritario, de que es legalista, de que es dictador, no nos damos cuenta que es el guía espiritual, el que está actuando de esa manera. Y culpamos a Dios de los defectos del ser humano. Dios no forza a nadie.
Aquellos que dicen, es que la ofrenda, mija, es que Dios nos pide el diezmo al Antiguo Testamento. Y no era nada más monetario, era de frutas, de grano, de todo lo que producía que recibir la bendición en la humanidad. ¿Qué dice? Según de Corintios 9:7 dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Gracias. ¿Dios te forza? No. Cada uno dé como proponga en su corazón, según su capacidad, porque Dios no va a pedir más de lo que nos da. Dios nos bendice y si estás agradecido, estás contento de abrir los ojos esta mañana, me diste gracias, oraste, le pides a Dios protección para ti, para los tuyos, o nomás te levantas y ¡zum! Tengo que hacer mis planes, tengo muchas cosas que hacer. Y no nos damos el tiempo de decirle, gracias por este día, gracias por abrir mis ojos a un nuevo día. No, nos levantamos y se nos olvida todo lo que Dios nos dice, nos pide y nos da. ¿Dios quiere dinero? No le interesa el dinero. Hay un versículo en el capítulo 8 de Hechos de Simón el Mago que quiere comprar el poder del Espíritu Santo. A ver si lo hayas. No recuerdo la cita exacta. Porque Dios está interesado en tu dinero. No. Está interesado en tu alma y en la mía y la de toda la humanidad. ¿Lo hallaste? Son cosas que tenemos que entender que a Dios no le interesa lo material para nada. Porque Él hizo todo este mundo. Y es todo de Él, lo que hay en el mar, lo que hay en la tierra, todo es de Él. Digan lo que digan, que muchos... Es que sí, controlará al enemigo este mundo, pero no es de Él, aunque diga que es de Él. Como todo, gente que se posesiona de lo ajeno, así está, queriendo destruir a los que son originales de este mundo. ¿Y dónde vemos eso? En todos lados. Hay gobiernos que quieren acabar con la gente, en el pasado, en el presente, y quién sabe, también en el futuro. ¿Lo hayas? Hechos 8:18 al 21. Dice la palabra de Dios, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Gracias. ¿Qué vemos? Que se necesita un corazón recto para poder obtener ¿qué? El poder de Dios, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. ¿De qué manera lo obtenemos? Entregándole nuestra vida al Señor. No que me voy a hacer un santurrón y me voy a encerrar en la casa y no veo la tele porque soy santurrón. No. Estamos en este mundo, dijo así, pues no somos de este mundo. No corremos la carrera con el mundo juntos. ¿En qué manera? En el pecado, en la lascivia, en la lujuria, en la codicia, en nada de eso. Nos conformamos con lo que Dios nos da y seguimos adelante. ¿Nos arrepentimos de nuestra vida? Claro que no. Todo lo que ha pasado en mi vida, gloria a Dios y para adelante. Dios me dio la oportunidad de estar en este mundo y tengo que ser agradecido con Él y seguir adelante. Porque las cosas que pasen en mi vida, buenas y malas, vienen de Él. ¿Para qué? Para probar mi corazón y el corazón de cada persona. ¿Dónde estás? ¿De veras crees en mí? ¿De veras tienes fe? Al que cree y al que le cree, al Padre y al Hijo, todo le es posible. Por eso hay un versículo en Romanos 8 que dice que a los que aman a Dios, Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a propósito son llamados. amén. 8:28, Romanos 8:28. A los que con propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? Repito, insisto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice que a los llamados? Porque llamó a todo el mundo, pero no todos va a obedecer al llamamiento. Es que me quita el gozo, es que me quita esto, es que no te quita más que el pecado sucio de tu vida, si tú lo entiendes y lo decides, pero depende de ti. Podrás ser el hombre más rico del mundo, podrás tener muchos dones, podrás sanar, podrás curar en el nombre de Jesús. Es que Dios, y sí, porque está haciendo cosas en contra de Dios. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, dice Isaías. Pero, ¿qué pasa? El ser humano le encanta. No estoy insultando a nadie, ni estoy juzgando a nadie, simplemente han visto ustedes, y perdón, no es por ofender, como un ratoncito le encanta el queso. Así al ser humano le encanta el pecado. Sabe que ahí está la trampa, pero ahí va. Sabe que es mentiroso, como dice Juan 8:44. Lo tienes, si me lo buscas, por favor. Juan 8:44. ¿Por qué ese versículo? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso, gracias, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué es la magia? Un truco mentiroso. Por eso vimos a Simón que engañaba a la gente. Si usted lee esos versículos del capítulo 8 de Hechos, Simón el mago, cómo engañaba con sus artes mágicas. ¿Qué es magia? Truco, mentira, engaño para dilumbrar a la gente. ¿Sí? Sí, si hay poder, el enemigo te lo presta porque no te lo da. Porque en el momento que parte de este mundo, regresa a él que te lo dio. ¿Y tu alma? ¿Sabes que al último va a ser lanzado todo el incrédulo al lago de fuego con azufre, que era para el enemigo? Si nosotros vemos, no me acuerdo exactamente, en Apocalipsis 20, no me acuerdo, donde será lanzado la bestia y el enemigo, el dragón, el falso profeta, al lago de fuego. Son cosas que, si no está bien, son cosas que tenemos que tener en mente. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a entender? Puedo parecer que yo soy alguien como Simón, el mago, que era alguien muy importante que enviado de Dios, pero ¿lo era? Obviamente que no. Dios ha establecido algo para que el ser humano tenga la seguridad, pero se necesita disposición de querer aprender, en qué confiar. El ser humano tiene algo en qué confiar, en Dios mismo. ¿Qué es confiar? Tener fe. Y si tenemos fe y tenemos esa confianza, pero también tenemos la obediencia en nosotros mismos para obedecer los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás. Dios envió a su Hijo, ahí en Mateo 5:17, ¿qué dice? Envió a su Hijo con un propósito, porque era imposible que un ser humano tuviera la capacidad de librarse de la ley. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. Gracias, amigo. ¿Quién vino a cumplir? Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, si usted no ha conocido a Cristo, está bajo la ley, le guste o no le guste, porque los que creemos en Cristo estamos bajo la gracia. Cristo es la puerta para entrar a la gracia y comenzar el camino hacia arriba, no hacia abajo. Porque, ¿qué dice Proverbios 15? No me acuerdo. El camino de la vida es hacia arriba. Proverbios 15:24. Dice la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Gracias. El camino de la vida es hacia arriba.
¿Para qué? Para apartarnos del infierno abajo, al ser humano. Pero siempre hay la duda. Es que dicen, es que está, es que alguien dijo, un profeta, otro que ya no está en la Biblia, dijo que bla, bla, bla. Y ahí sí le creemos. Y está escrito que el Señor viene. Ah, no, es que la Biblia se le escribieron hombres. ¿Quién querías que le escribiera? Pero fueron hombres inspirados divinamente por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia es escrita sí por seres humanos, como el Señor vino a hacerse humano para darle salvación al humano. ¿Ahí qué dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Toda la gracia mía, toda la escritura es inspirada divinamente y nos dice la utilidad que tiene para todo ser cristiano, todo ser humano que quiere entender. Es que la ciencia, es que no se trata, repito, de conocimiento intelectual, sino espiritual, que es algo bien diferente. Usted no pudo haber ido a la escuela, a nada, y se va a dar cuenta que con el Espíritu Santo de Dios le va a dar un conocimiento más amplio de todas las cosas. Dios obra en la vida del creyente según su voluntad, pero también según su fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe para seguir a Dios. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Para poder obedecer tenemos que entender que Dios nos ama de tal manera, sin buscar excusas. Porque el pecador siempre, el incrédulo, procura buscar una disculpa a su pecado. Como es que Dios tiene que hacer lo que yo digo. Es que si Dios no me da lo que yo pido o lo que yo quiero, pues es que no voy a creer en Él. Mejor le pido a otro ser. Y sí, sí se lo va a dar. No lo dudo. Pero ¿a costa de qué? ¿Usted quiere eso para sus hijos? ¿Para su descendencia? Es decisión de cada quien. No quiero imponerle nada más que la palabra de Dios que dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizábamos, no predicábamos el Evangelio. Yo hacía milagros en tu nombre. Sí, pero tu corazón estaba bien lejos. Ese versículo está en Isaías, ¿sí te acuerdas dónde está? Este pueblo con sus labios me honra, más su corazón está muy lejos de mí. Son versículos muy necesarios entenderlos, comprenderlos, si queremos saber de la vida espiritual. No se trata de religión, se trata de convicción, se trata de conocimiento, de entendimiento y de disposición de querer acatar la voluntad del Creador. ¿Lo tienes? Isaías 29:3 dice la palabra de Dios. Dice pues al Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandamiento de hombres. Amén. Gracias, mija. Cuando dice el temor a mí, dice el respeto hacia mí, no hay temor. Ese fue enseñado, ese mandamiento, ¿por quién? Por pensamiento de hombre. Y muchos que se dicen cristianos han estado en la iglesia. Es que yo no sé por qué Dios, y ya ni leen, ni saben, ni estudian, ni investigan. Investigan más lo paranormal, lo espiritual, tantas cosas. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Oí, fui expuesto a la palabra de Dios. La entendí. Sé que tiene poder, pero no la acepto los mandamientos de Dios porque creo que se equivoca Dios. Yo hago lo que yo quiera con mi vida, es mi cuerpo y sí, nada más que se lo van a comer los gusanos ese cuerpo también. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y no me enojo, simplemente...
Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén. Está establecido que mueran una vez. ¿Quién? Dice el hombre, pero lo repito, la Biblia cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad. No nada más al varón, al hombre, sino a hombres y mujeres. Está establecido. Eso depende de cada quien. Creer o no creer no es la religión. Ninguna religión está crucificada. Ninguna religión fue sepultada. Ninguna religión resucitó de los muertos. El que fue crucificado y muerto en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, para honra y gloria del Padre. ¿Tenemos algo que decir? Bueno, cada quien puede creer lo que quiera, se respeta. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Pero nadie puede obligar a nadie, ni Dios obliga a nadie a creerle a su palabra. Así tampoco vamos a creer en la palabra de otros líderes religiosos, porque nadie ha sido capaz de decir lo que dijo el Señor. Juan 1:14, ¿no? ¿Qué es? Yo soy el camino. Juan 14:6. Juan 14:6. Si me lo lees, está bien. Y cerramos. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias, mira. ¿Quién es el único que lo ha hecho? Jesucristo. El único y verdadero. El Salvador. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres tú conocer más? ¿O simple y sencillamente te cierras ahí y ya? Es decisión de cada quien. Esto es para aquellos que quieren entender que su alma tiene salvación y vida eterna después de esta vida, en este mundo. Es decisión de cada quien, porque no todo el que me dice Señor, Señor, yo echaba demonios, yo curaba, yo sanaba, yo hablaba en lenguas, puedes hacer lo que quieras, pero si no tienes a Cristo verdaderamente en tu corazón, de nada te sirve. ¿Qué dice el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Oremos y nos despedimos. Repito, no es un juicio, es una enseñanza. No me enojo, simple y sencillamente así predico. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a los que con gusto oyen y, Padre, que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, tus pastores, tus siervos, todo aquel que esté involucrado, misioneros, predicadores, evangelistas, ganadores de almas, maestros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. Bendícelos, prospéralos, sé con ellos y con nosotros. Perdona nuestros pecados y, Señor, todo sea para tu honra y gloria. Pedimos protección y guianza en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.